Bueno, una vez más estamos aquí para compartir un nuevo tema. Habíamos comenzado hablando de los cambios biofísicos en el embarazo. En realidad, primero hablamos de los signos presuntivos, los signos de probabilidad y de certeza. Luego hablamos de los cambios biofísicos y ahora nos toca hablar del control prenatal. ¿Qué es el control prenatal? Es una serie de visitas programadas de la embarazada con integrantes del equipo de salud. ¿Y cuál es el objetivo de esas visitas? En principio, vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. ¿Cuándo comienza el control prenatal? Comienza con el diagnóstico de embarazo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en los signos presuntivos? Teníamos los presuntivos, teníamos los de probabilidad y los de certeza. Dentro de los signos de certeza teníamos, por ejemplo, el ultrasonido, ¿sí? Una ecografía. Bueno, esos signos, ¿sí? Una vez que yo ya tengo diagnosticado, ya estoy segura de que está embarazada, entonces con ese diagnóstico de embarazo va a comenzar el control prenatal. Bien, el laboratorio, la subunidad beta, ¿sí? Nosotros lo podíamos ubicar también dentro de los signos de probabilidad. ¿Y eso por qué? Porque sí o sí con un laboratorio positivo de embarazo, igual vamos a necesitar una ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía me brinda otra información. Por ejemplo, si vamos a ver el saco gestacional, vamos a ver dentro de ese saco gestacional un embrión y vamos a ver que ese embrión tiene vida. Entonces, el diagnóstico de embarazo comienza con esa confirmación. El control prenatal, perdón, ya me estoy confundiendo. ¿Cuáles son los objetivos de este control prenatal? En principio, educar para la salud de la madre, la familia y la crianza. Podemos prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones o futuras complicaciones que pueden ocurrir en el embarazo. Vamos a vigilar, ¿sí?, que ese bebé crezca bien, ¿sí?, y la vitalidad de ese bebé. Podemos detectar enfermedades maternas que no presentan sintomatología, ¿sí?, que son subclínicas. Podemos aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. Recuerden cuando hablábamos todos los signos presuntivos y de probabilidad, inclusive cuando hablábamos los cambios biofísicos, ¿qué le pasa a ese cuerpo de la mujer cuando ese útero empieza a crecer? ¿Qué pasa con todos los órganos y sistemas? ¿Sí? Todas las complicaciones o los malestares que puede llegar a tener. Bueno, dentro de este control uno puede ayudar a aliviar todas estas molestias. Por otro lado, podemos preparar a la embarazada física y psíquicamente para este nacimiento. Esto es importantísimo. ¿Cómo debe ser el control prenatal? ¿Qué características tiene que tener el control prenatal? En principio tiene que ser precoz, ¿sí? Debe ser efectuado en el primer trimestre de la gestación, en lo posible dentro del primer trimestre. La realidad es que la embarazada ni bien se entera que está embarazada, sí, que se confirma ese embarazo, debe concurrir al control prenatal. Y si esto ocurre dentro del primer trimestre, mucho mejor. Periódico. La frecuencia va a depender del nivel de riesgo. La realidad es que periódico, una vez que ella comenzó su control prenatal, debe ser una vez por mes hasta las 30 semanas, luego cada 15 días y hasta las 37 semanas, y de las 37 hasta que nazca una vez por semana. Ahora, si hay algo, alguna patología, algo de riesgo, ¿sí?, que el obstetra o quien controle considere que la tiene que citar antes, entonces podemos decir que la frecuencia va a depender del riesgo, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud y mucha bibliografía dice que con 5 controles sería suficiente.
completo, los contenidos y el cumplimiento garantizan su eficacia. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo ir todos los meses al control, pero de repente no cumplir con lo que me solicitan, por ejemplo, ecografías o laboratorios o determinados estudios que son un complemento del control prenatal. Entonces, completo quiere decir que no solamente voy a ir a las visitas todas las veces que a mí me citen, sino que también voy a intentar o voy a tratar de realizarme todos los estudios y todo lo que me soliciten. Y amplia cobertura, ¿sí?, es que comprenda a todas las embarazadas, ¿sí?, que mientras más embarazadas se puedan llegar a atender, mejor. Por eso, en algunos lugares que son zonas periféricas o aisladas, se arman como centros de salud, ¿sí?, pequeñas salitas también, para garantizar a toda esa gente que a lo mejor está alejada o que no tiene accesibilidad a los hospitales, también puedan controlar no solamente el embarazo, sino después cuando nacen los bebés, ¿sí?, los controles de niños sanos. Entonces, lo que se intenta cuando se habla de amplia cobertura es que podamos llegar a todas las embarazadas, que todas tengan la posibilidad de controlarse el embarazo. Bien, ¿qué datos nos interesan? ¿Sí? Entonces, todos los datos personales en principio. Nos interesa conocer los antecedentes familiares de la embarazada, ¿sí? Por ejemplo, si sus padres, sus abuelos han tenido diabetes, han tenido hipertensión, alguna enfermedad que ella considere importante mencionar, sus antecedentes personales, ¿sí?, como por ejemplo, si ella tuvo diabetes, presión alta, si la operaron de algo alguna vez, si es asmática, si es alérgica a alguna medicación, todo lo que ella considere que puede informarnos, ¿sí?, inclusive sus hábitos, si fuma, si consume alcohol, drogas. También vamos a pedirle o vamos a preguntarle sus datos obstétricos. ¿Cuáles serían los datos obstétricos? Si es el primer embarazo. Si es el primer embarazo, nosotros decimos que es una primigesta, primer embarazo, primera gesta. Si ya tuvo otros embarazos, ¿qué vamos a preguntarle? ¿Cuántos tuvo? Si esta es la segunda, la tercera, la cuarta vez que está embarazada. Y si de esos embarazos, ¿cómo nacieron sus bebés? Si nacieron por parto normal, si nacieron por cesárea. ¿Cuánto pesó el hijo que más pesó? ¿Y cuánto pesó el que menos pesó? Porque de acá nosotros vamos a sacar datos, ¿sí? Si tuvo bebés grandes, se llaman macrosómicos, ¿sí?, si pesaron más de 4 kilos. Como también si fueron bebés chiquitos, si pesaron menos de 2,5 kilos. También vamos a preguntarle si perdió algún embarazo, si alguna vez estuvo embarazada y perdió. Todos estos datos a nosotros nos dan información, ¿sí?, de esta embarazada y a su vez nos dan futuros factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Un factor de riesgo no quiere decir que necesariamente lo que le pasó en otro embarazo, ¿sí?, le va a pasar en este, pero es una alerta para que nosotros estemos atentos, ¿sí? Ojo que ha tenido bebés prematuros, ojo que ha tenido bebés de bajo peso, ojo que en embarazos anteriores tuvo hipertensión. ¿Se entiende? Bien. Del otro lado de la historia clínica, ¿sí?, del dorso, vamos a encontrar como unas tablas. Estas tablas, en principio, una me va a informar el estado nutricional de la embarazada, ¿sí? Nosotros la vamos a medir, por eso en el primer control hay que tomarle la talla, la vamos a pesar y según la edad gestacional vamos a poder sacar si esa embarazada está de bajo peso, si está está de sobrepeso, si tiene un peso normal, si es obesa, porque también nutricionalmente nosotros la tenemos que aconsejar, ¿sí? No es lo mismo una embarazada que está de bajo peso que una que tiene un sobrepeso. Entonces,
parte de nuestro trabajo es la consejería en todo lo que tiene que ver con lo nutricional. También hay otras tablas que me van a dar factores de riesgo para saber si esa embarazada puede tener un bebé de bajo peso. Y otras tablas que tienen que ver con el crecimiento del bebé. Bien, una vez que nosotros volcamos todos esos datos, nosotros queremos saber esta embarazada de cuánto tiempo está embarazada, de 2 meses, de 3, de 5, de cuánto tiempo está. Nosotros lo vamos a contar en semanas, ¿sí? Y para eso hay algo que vamos a necesitar y que lo vamos a manejar mucho, que es la FUM. ¿Qué es la FUM? Fecha de última menstruación. ¿Se acuerdan amenorrea? Que era una terminología que nosotros habíamos empleado en los signos presuntivos, ¿sí? Los signos de probabilidad, la amenorrea. ¿Qué era la amenorrea? La falta de menstruación. Nosotros para sacar la edad gestacional necesitamos saber cuándo esa mujer menstruó por última vez y vamos a empezar a contar desde ese día. No desde el día que le tenía que venir la menstruación y no vino, sino desde el día que vino por última vez. ¿Cómo vamos a sacar la edad gestacional? Bueno, hay varias maneras. Podemos contar simplemente con un almanaque, ¿sí? Vamos a buscar el día que ella menstruó por última vez y ahí vamos a contar en semanas hasta el día de hoy, ¿sí? En semanas y después en días. Bien, tenemos algo como está la imagen acá que se ve que se llama gestograma, que a lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto, que es una ruedita, una especie de ruedita, que lo que vamos a hacer ahí es indicar la fecha de última menstruación en esa ruedita y vamos a contar en semanas al día de la fecha. Ahí me va a decir al día de hoy de cuántas semanas está embarazada. Ahora, si yo quiero sacar la fecha probable de parto, yo digo, bueno, esta embarazada hoy está de 15 semanas, 14 semanas, 20 semanas, 10 semanas. Quiero saber cuándo va a nacer su bebé. Yo digo fecha probable de parto, no digo exacta. Vamos a contar 40 semanas, que es lo que dura un embarazo. Y a las 40 semanas, esa va a ser la fecha probable de parto. Si yo le doy una fecha probable de parto a una mujer, no le estoy diciendo, ese día tu bebé va a nacer. Ese día se cumplen las 40 semanas. El bebé puede nacer desde la semana 37 y hasta la semana 41, ¿sí? Y está bien y no se me... Vamos a suponer que nace a las 37 o a las 38, es un bebé de término, ¿sí? Va a tener buen peso, sus pulmones están maduros y está bien que nazca. No va a ser 8 mesino, no se va a adelantar el parto, ¿se entiende? Ese es el margen que nosotros llamamos embarazo de término, que el bebé puede nacer, ¿sí? Bien, la fecha probable de parto, entonces, podemos usar el gestograma, que contamos 40 semanas, desde la fecha de última menstruación, y esa es la fecha probable de parto. Podemos hacer como un cálculo matemático a través de una regla. Esta regla se llama regla de Nagel, ¿sí? Que a la fecha de última menstruación le vamos a sumar 7 días y le vamos a restar 3 meses. Esa va a ser la fecha probable de parto, ¿tá? Y ahora, ¿qué pasa si una embarazada no se acuerda cuándo menstruó por última vez, ¿sí? O tiene una FUM incierta, no sabe por qué no era regular? ¿Cómo podemos saber nosotros la edad gestacional? ¿Y cómo podemos saber la fecha probable de parto? Bueno, en ese caso va a ser por ecografía, ¿sí? Por ecografía vamos a sacar la edad gestacional y la fecha probable de parto. Y así nos vamos a guiar durante todo el embarazo. Bien, siempre se debe controlar el peso, la tensión arterial y la talla en todas las visitas.
¿sí? En todas las visitas nosotros la vamos a pesar y le vamos a tomar la presión. La talla la vamos a medir solamente la primera visita, el resto no hace falta. Pero todas las veces que la embarazada venga a controlarse, no se puede ir del consultorio sin que le hayamos tomado la presión y sin que la hayamos pesado. ¿Qué estudios le vamos a pedir? Bien, ecografía, en principio, lo ideal es una ecografía por trimestre. Cada trimestre me brinda distinta información, ¿sí? Por ejemplo, el primer trimestre en realidad yo lo que quiero saber si ese embarazo está bien, porque lo que voy a ver es un embrión que se va a medir cefalocaudal. Si ustedes miran, al principio es como si fuera un porotito, ¿sí? Tiene la forma como de un poroto y lo vamos a medir, me van a medir la longitud de ese embrión y me van a decir que ese embrión está bien y que además le late el corazón. Vamos a poder ver el corion, que va a ser la futura placenta, y a grandes rasgos que no hay hematomas, que no hay desprendimientos, que todo se ve bien. El segundo trimestre, las ecografías me dan otra información, porque ya ese bebé ha crecido y ya no lo van a medir de la cabeza a la cola, sino que lo van a medir por partes. La cabecita por un lado, la panza por otro, el fémur por otro, ¿sí? Me van a dar otro tipo de información, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo está el líquido amniótico? ¿Cómo está ubicada la placenta? Y por último, las ecografías del tercer trimestre es un bebé que ya se formó y ahora empezó a crecer en volumen. Entonces me va a informar el peso, me va a informar que todo esté bien, me va a informar la cantidad de líquido amniótico, me va a informar la ubicación de la placenta, pero también me va a informar cómo está ubicado ese bebé adentro de la panza, ¿sí? Si está de cabeza, si está atravesado, si está sentado. Y eso me va a importar en el último trimestre porque, digamos, eso puede definir la manera en que van a ser ese bebé. ¿Se entiende? Entonces, con que yo tenga una ecografía por trimestre es suficiente si todo está bien. Las mamás suelen hacerse muchas más ecografías porque en realidad eso les da seguridad a ellas de que su bebé está bien. Pero nosotros en realidad, si todo el embarazo es normal, no lo necesitaríamos. Tenemos que saber que hay dos ecografías complementarias que son importantes. Una es la translucencia nucal, que se hace de la semana 11 a la 13. Es una ecografía que lo que hace es medir el espacio que hay en la nuca del bebé y el huesito de la nariz y me da una probabilidad para síndrome de Down. Escuchen que yo dije probabilidad, ¿sí? Si yo hago la ecografía sola, se llama translucencia nucal. Si yo hago la ecografía acompañado de un laboratorio, se llaman screening 11-14. Y no solamente me da información para una probabilidad de síndrome de Down, sino que me da información para varias enfermedades genéticas, ¿sí? La ecografía que se hace en esas semanas es información genética. Y el scan fetal es una ecografía que se hace de las 22 semanas a las 26, aunque a partir de las 20 semanas, según los aparatos que hoy en día cada vez evolucionan cada vez más, entonces se puede observar mucho mejor el bebé y lo que hace es escanear al bebé parte por parte y busca malformaciones. Entonces va desde la cabecita, la cara, la columna, corazón, pulmón, vejiga, riñones, todo. Observa todo al bebé parte por parte y me da información de malformaciones. ¿Entienden? Bien, esta ecografía se hace de las 22 a las 26 semanas o de las 20 a las 26 semanas. ¿Qué otra cosa pedimos? Laboratorio completo. Los laboratorios son ideal dentro del primer trimestre
y repetirlos al tercer trimestre. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén vigentes. El laboratorio tiene vigencia 3 meses. Según donde se atienda a la embarazada, es posible que se pueda hacer un laboratorio por trimestre, o sea, uno dentro del primer trimestre, otro dentro del segundo, y después al final actualizar todo. En muchos lugares, por falta de turnos, por falta de insumos, por distintas cuestiones que tienen que ver desde la optimización de los recursos, con que tenga 2 laboratorios, uno en el primer trimestre y luego actualizado en el tercero, es suficiente. ¿Qué vamos a pedir? Hemograma completo, ¿sí? El hemograma me da información, en principio, de los glóbulos blancos, que eso me puede decir si hay infección en alguna parte del cuerpo, si está elevado, pero también me va a informar la hemoglobina y el hematocrito, que en este caso da información de anemia. Vamos a pedir un hepatograma, que es el perfil hepático, a ver cómo funciona ese hígado, un coagulograma para ver cómo coagula la sangre, una glucemia en ayunas, atenti, porque en el primer trimestre vamos a pedir solamente una glucemia en ayunas. Pero alrededor de la semana 24, en el segundo trimestre, tenemos que pedir la P75. ¿Qué es la P75? Es un estudio para diagnosticar una diabetes en el embarazo. Le van a sacar sangre en ayunas, le van a dar a tomar algo bien dulce, que son 75 gramos de glucosa, va a tener que esperar sentadita, sin moverse, sin caminar durante 2 horas y luego le vuelven a sacar sangre. Eso me va a dar 2 informaciones, una en ayunas, una glucemia en ayunas y postprandial. ¿Está? Bien, ¿qué otra cosa vamos a pedir importante? Serología. ¿Para qué? Para Chagas, para toxoplasmosis, para hepatitis, para VDRL, que es la sífilis, y para HIV. Recuerden que el HIV ¿sí? se solicita con consentimiento informado. Hoy en día, en muchos lugares que se están haciendo controles prenatales, se están realizando test rápidos de sífilis y test rápidos de HIV. Otra cosa que pedimos es la uremia, orina completa y urocultivo, que me van a dar información sobre la parte renal. Bien, ¿qué más? Grupo y factor sanguíneo. Es importantísimo que la embarazada conozca qué grupo y factor tiene, ¿sí? Que se lo aprenda de memoria, porque esto es de por vida. Cuando hagan materno 2 van a ver que hay patologías asociadas al grupo y factor. PAP y colpo. Acá hay un grave problema con esto, porque hay muchos mitos en cuanto al Papá Nicolau en el embarazo. Muchas mujeres creen que está prohibido, que no se puede hacer, que le va a pasar algo al bebé, que lo van a lastimar, que le van a sacar un pedacito. Bien, uno tiene que informar que el PAP es un estudio preventivo que me da un diagnóstico de cáncer y que en realidad todas las mujeres, una vez que iniciaron relaciones sexuales, deberían realizarse el Papá Nicolau y la colposcopía una vez por año. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Le va a pasar algo al bebé? No. ¿Por qué? Porque el bebé está en el útero. Ese útero, el cuello está totalmente cerrado, como la punta de la nariz, que nada puede ingresar ahí. Y yo lo que voy a trabajar o lo que voy a ver es alrededor de ese cuello del útero, ¿sí? Y la colposcopía me da una información de la vagina por dentro, del canal de parto, que es por donde va a pasar el bebé. ¿Sí? Esa vagina, ese canal de parto, tiene que estar sanito, ¿sí? No tiene que tener llagas, no tiene que tener lesiones, no tiene que tener nada, ¿sí? Que lo pueda contaminar cuando el bebé pase por ahí. Entonces, es importantísimo el PAP y la colposcopía. Si la embarazada tuviese contracciones o tuviese pérdidas, en ese caso, ¿sí? Se esperaría
para realizar el PAP y la colposcopía. En muchos lugares se dice que cuando el embarazo está avanzado ya no se puede hacer. En realidad no hay indicación, o sea, no es que si ya la mujer está de 6 meses o de 7 meses ya se perdió el tiempo, ¿sí? En absoluto, ¿sí? No se lo puede hacer en cualquier momento del embarazo, siempre y cuando no haya una contraindicación, ¿sí? Que no haya pérdidas, que no haya contracciones o que la mujer esté haciendo un reposo, que la placenta esté baja o alguna indicación que diga, bueno, por ahora es preferible no hacerlo. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a repasar. Siempre en todas las consultas vamos a medir la tensión arterial, vamos a medir la altura uterina. ¿Cómo se medía la altura uterina? Recuerden, con la cinta métrica, desde el pubis hasta el fondo del útero, ¿sí? Vamos a evaluar si hay edema, ¿sí? Si la mujer está hinchada. Vamos a preguntar si se mueve el bebé, ¿sí? Se lo vamos a preguntar, vamos a evaluar. Si nosotros, haciendo las maniobras de Leopold o midiendo la altura uterina, percibimos los movimientos, bien. Pero si no los percibimos, le vamos a preguntar si siente que el bebé se mueve. Recuerden que eso también va a depender de la edad gestacional. Al igual que ocultar los latidos fetales, ¿sí? Nosotros vamos a poder ocultarlos a partir, si era con pinar, que era ese conito de madera, ¿se acuerdan? A partir de las 20 semanas. Si no, unas semanas antes, si es con un detector fetal. Bien, a esta primera consulta, ¿cómo va a llegar esta embarazada? Llena de dudas y de preguntas y de miedos, ¿sí? Puede referir que tiene muchas molestias inespecíficas. ¿Qué es lo que pasaba? Si la embarazada concurre dentro del primer trimestre, recordemos qué pasaba en ese primer trimestre. Vómitos, náuseas, micción frecuente, molestias en las mamas, aversión a olores, somnolencia, fatiga, desgano, sueño. ¿Tá? Los signos más precoces de embarazo, aumento del tamaño de las mamas, y cambios en la pigmentación del pezón. Es lo primero que puede, ¿sí? Dentro del primer trimestre, observar. Suplemento con folatos. El ácido fólico es una vitamina que previene las malformaciones en la cabecita del bebé. Una mujer que busca un embarazo debería empezar a tomar, ¿sí? El ácido fólico y se toma dentro del primer trimestre. La suplementación rutinaria de ácido fólico oral debe iniciarse desde el primer control prenatal hasta la semana 12 o 14 de amenorrea, aunque puede continuarse durante todo el embarazo. Esta es una medida efectiva para la prevención de defectos del tubo neural, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la cabecita del bebé. La dosis diaria recomendada es de 400 microgramos por vía oral. ¿Sí? Puede ser también 1 miligramo en embarazadas que no han tenido antecedentes o 5 miligramos en aquellas embarazadas que por ahí en otros hijos tuvieron un antecedente como por ejemplo anencefalia, algún problemita en la cabecita. Le vamos a entregar una libreta sanitaria a la mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a volcar todos los datos, todo lo que nosotros volcamos, ¿sí? En la historia clínica, eso mismo lo va a tener ella en la libreta sanitaria. Y con eso ella se va a manejar si tiene que ir a una guardia o tiene que ir a algún lugar para que vean que se está controlando. No es necesario que tenga que ir con todos los estudios, con la ecografía, con los laboratorios. Si lleva la libreta sanitaria y nosotros la tenemos siempre bien completa, es suficiente. Esa libreta sanitaria después va a tener una parte que tiene que ver con la información del parto y luego va a ser la libreta sanitaria de su bebé, donde van a ir todos los controles de su bebé hasta el año, inclusive un poquito más, y las vacunas. Bien, ¿con qué frecuencia? Nosotros habíamos hablado de que 5 controles eran suficientes, ¿sí? Para decir que
tiene un buen control prenatal. Ahora bien, decimos que se programan visitas regulares a lo largo del embarazo para vigilar de manera continua el estado de la madre y del bebé. Un control mensual hasta la semana 30, luego cada 15 días hasta la semana 37 y luego una vez por semana, ¿sí? En realidad no está bien establecido lo de los controles. Solo hay registros bibliográficos que con 5 controles se podría decir que es un embarazo controlado. Ahora, si yo digo que es importante que venga dentro del primer trimestre, vamos a suponer que una embarazada viene ya a las 30 semanas y o a las 28 semanas, ¿sí? Su primer control comienza muy tarde, pero después, como tiene que venir a los 15 días y después una vez por semana, llega a cumplir 5 controles. ¿Yo puedo decir que eso fue un control eficaz porque vino 5 veces? No. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que venga, no solamente que cumpla con esos 5 controles, sino que sea precoz, que sea periódico, porque si ella viene una vez, después durante 5 meses no viene, después vuelve a venir, ya no dejó de ser periódico eso. ¿Se entiende? Entonces, tiene que cumplir con todas las características, que sea precoz, que sea periódico, ¿se entiende? Y en algunos casos, a veces, depende si hay algún factor de riesgo o, vamos a suponer, vino hoy al control prenatal, yo le tomé la presión y estaba al límite, no vamos a decir que estaba alta, pero estaba al límite y a lo mejor estaba un poco dematizada, yo no voy a controlarla al mes, por ahí la cito en 15 días para ver cómo evolucionó, si mejoró, si está peor, ¿se entiende? ¿Qué pasa con los siguientes controles? ¿Qué es lo que se pide? Hablamos todo lo que se pedía en el primer control prenatal, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la segunda visita, la tercera visita? Siempre, siempre historia clínica. La historia clínica es un documento, ¿sí? Un documento. Todo debemos volcarlo ahí, todos los datos, todo lo tenemos que registrar. Siempre vamos a sacarle la edad gestacional. Entonces, en cada visita la vamos a pesar, siempre, le vamos a medir la tensión arterial, vamos a evaluar si tiene edemas, vamos a medir la altura uterina. ¿Cómo se medía la altura uterina? Con la cinta métrica. Vamos a evaluar si el bebé se mueve y de acuerdo a la edad gestacional vamos a tratar de auscultar latidos fetales. Nunca una embarazada que ya está pasadas las 20 semanas, se puede ir del consultorio sin que hayamos ocultado los latidos fetales, sin que nosotros sepamos, ¿sí?, que ese bebé está bien. Otra cosa, recuerden, habíamos dicho, laboratorio en el primer trimestre, lo repetíamos en el tercer trimestre. Pero en el segundo trimestre, no olvidarse de pedir la P75. Y pasados, ¿sí?, las 20 semanas o según la edad gestacional, hay un esquema de vacunación que también hay que cumplir. Bien, esto es a modo de repaso, era cómo se medía la altura uterina con cinta métrica. Recuerden que era un procedimiento ideal para el seguimiento fetal en el nivel primario de atención. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si una embarazada no puede hacerse una ecografía? Entonces, ¿yo cómo sé que ese bebé está creciendo bien? Bueno, la medición de la altura uterina es una forma de saber que ese bebé está creciendo. Por eso también se registra. Hoy viene el control. Yo le tomo la altura uterina desde el pubis hacia el fondo del útero, lo voy a registrar. Cuando venga dentro de un mes, ¿yo qué tengo que evaluar? Que esa altura haya aumentado de acuerdo al tiempo que ya está embarazada. Si esa altura no aumentó, yo puedo pensar que algo pasó, que ese bebé no creció. O se aumentó demasiado. ¿Qué pasó que creció tanto esta panza?
¿Se entiende? Bien, la vitalidad fetal, ¿sí? De acuerdo a la edad gestacional, siempre debemos saber que el bebé está bien, ya sea con el pinar, que es el conito de madera, o con un detector fetal. Vacunación. Las inmunizaciones de las madres o la inmunización de las madres las protege a ellas y al neonato del tétanos. La antitetánica, esta inmunización debe ser realizada en 2 dosis. La primera de ellas desde la semana 20. Si no tuvo ningún tipo de vacunación, se puede dar antitetánica, doble adultos, la DPT celular, ¿sí? Hoy en día, digamos, de acuerdo a los esquemas, cualquiera de esas. A partir de las 20 semanas, no antes, se dan 2 dosis. A las 20 semanas la primera y al mes de haberse dado la primera dosis se da la segunda. Si la embarazada ya tuvo, ¿sí? Porque tiene embarazos previos o porque ya fue vacunada anteriormente, solo se da un refuerzo. Ahora, si ella dice que la vacunaron en los embarazos, pero no tiene registro de las vacunas, no tiene libreta, no tiene nada, debemos darle mínimo un refuerzo. Otra vacuna que se da en el embarazo es la antigripal. La vacuna antigripal, no importa la edad gestacional, si ya está, vamos a suponer que una embarazada viene en diciembre, a lo mejor viene en diciembre o en noviembre al control prenatal, tal vez no haya en ese momento, no hayan entrado, ¿sí?, las vacunas antigripal. Pero ni bien entre, no importa la edad gestacional, se la vamos a indicar. Si una embarazada viene, no sé, en marzo, abril, ¿sí?, y ya está la vacuna antigripal, no importa la edad gestacional, se la vamos a indicar. Y si no tiene esquema, ¿sí?, de hepatitis B, también deben ser vacunadas. Entonces, la antitetánica y la hepatitis B se dan a partir de las 20 semanas. La antigripal se puede dar en cualquier momento del embarazo. El esquema de la hepatitis B son 3 dosis, a las 20 semanas, al mes de la primera dosis y a los 6 meses de la primera dosis. Bien, requerimientos de hierro durante el embarazo. Habíamos dicho que dentro del primer trimestre es conveniente que la embarazada tome ácido fólico porque previene malformaciones en la cabecita del bebé. Luego se puede cambiar a modo preventivo, aunque no esté anémica, se le puede dar sulfato ferroso. Ninguna dieta es suficiente para promover la cantidad de hierro que se requiere. Si la mujer no tiene reservas previas, la consecuencia natural es que al final del embarazo esté anémica. Recuerden también que luego en el parto se pierde sangre, con lo cual si era una mamá que estuvo anémica, después del parto puede quedar inclusive más anémica. Y nosotros necesitamos que sea una mamá que esté fuerte para poder sostener la lactancia. Total de hierro requerido en el embarazo, 840 miligramos. Durante el segundo y tercer trimestre se debe garantizar la absorción de 5 a 6 miligramos por día, lo que implica un consumo de 50 a 60 miligramos por día, ya que se absorbe solamente un 10%. ¿Sí? Entonces, por más que yo le diga que coma carne, que coma lentejas, que se alimente, que trate de absorberlo con la dieta, a veces es necesario indicarle a modo preventivo la suplementación de sulfato ferroso vía oral. En las embarazadas anémicas, ¿sí?, en las embarazadas en realidad la anemia por deficiencia de hierro produce aumento del riesgo de mortalidad materna posparto, aumento del riesgo de prematurez, retardo de crecimiento fetal, cansancio, apatía, dificultad en el cuidado de sí misma y del recién nacido, ¿sí? En el primer control de rutina se debe solicitar una determinación de hemoglobina. Habíamos dicho que ¿qué es lo que pedíamos? El hemograma.
Y dentro del hemograma, ahí vamos a sacar los valores del hematocrito y la hemoglobina. ¿Cuánto debe aumentar una mujer en el embarazo? ¿Vieron la historia clínica? Era importante del otro lado esa tabla que lo que me decía el estado nutricional de la embarazada, ¿sí? Entonces, la ganancia de peso materno durante la gestación tiene como objeto evaluar el estado nutricional durante la gestación, identificar a las gestantes con déficit o con sobrepeso, y una ganancia de peso normal se considera cuando oscila entre 8 y 16 kilos al final de la gestación. Esto igual es relativo, va a tener que ver, ¿sí?, con el índice de masa corporal también de esa embarazada, ¿no? Es lo mismo una embarazada que mide 1,50 m, una que mide 1,80 m, una que pesa 120 kilos y una que pesa 40 kilos, ¿se entiende? Esto es un porcentaje más o menos, pero el aumento de peso, ¿sí?, va a tener que ver de acuerdo a cada embarazada. ¿Qué es importante? Que no aumente compulsivamente, ¿sí? No tiene que aumentar 3 kilos por mes, 4 kilos por mes, 2 kilos, o como en el primer trimestre tenía vómitos y náuseas y no aumentó nada, más bien bajó, entonces en los otros los va a recuperar. Eso no es saludable, no es una cuestión de estética, es una cuestión de salud para ella y para su bebé, no aumentar más de 1 kilo, 1,5 kilos por mes. ¿Se entiende? Promoción de la lactancia materna, importantísimo, y una gran función de enfermería, todo lo que tiene que ver con la consejería. La recomendación actual, ¿sí?, en cuanto a la lactancia, es que sea lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida, mínimo, exclusiva, ¿sí? Donde dice que a partir de ese momento se pueden agregar otros líquidos y alimentos. Durante el control prenatal se debe informar de los beneficios de la lactancia materna para el niño, la madre y la familia, indicar cuidados apropiados del pezón y mama, esto de no cepillado, ni cremas, ni jabones, solo agua, aire y sol, técnicas correctas de amamantamiento, extracción de leche y alimentación a demanda del niño. Esta es una gran función de enfermería, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la promoción de la lactancia materna, con la consejería, y es un trabajo que se puede hacer durante todo el embarazo. Controles en el último trimestre. Todo igual, ¿sí? Recuerden, volvemos a repasar en todos los controles, volcamos los datos de la historia clínica, sacamos la edad gestacional, pesamos, controlamos la tensión arterial, evaluamos los edemas, vemos que el bebé se mueve, auscultamos latidos, o sea, por eso decimos diagnóstico de la vitalidad, medimos la altura uterina, vamos a hacer las maniobras de Leopold, esto sí es importantísimo, acá no nos tenemos que olvidar, porque necesitamos saber la posición que tiene este bebé adentro de la panza. ¿Está sentado? ¿Está de cola? ¿Sí? ¿Está de cabeza? ¿Sí? Es importantísimo. Vamos a actualizar el laboratorio que se pidió en el primer trimestre, pero además vamos a pedir un electrocardiograma y una evaluación cardiológica. Se le pide a todas las mamás, no por nada en especial, sino se les pide, forma parte del control. En muchos lugares se pide también en el primer trimestre el electrocardiograma y la evaluación cardiológica. Está muy bien. Con que lo tenga en el último trimestre, perfecto. De la semana 35 a la semana 37 se va a realizar un estudio que es un hisopado vaginal y rectal para buscar estreptococo beta hemolítico en la vagina. ¿Qué es el estreptococo? Es una bacteria normal, ¿sí?, en el intestino de todos los seres humanos, que por contacto va a pasar al aparato intestinal, o sea que por contacto pasa del aparato intestinal al genital a través del perineo. No tiene sintomatología, o sea, la mamá puede tenerlo y no saber absolutamente nada.
¿Le pasa algo? No. Pero el bebé al pasar por el canal de parto se puede contaminar y una vez que nazca le pueden agarrar infecciones. Ese estudio se hace como si fuera que se pasara un cotonete por la vagina, otro por la cola y se manda a analizar. ¿Qué pasa si da positivo? Nada, en el momento del parto se le anota en la libreta o se hace como un cartel que tiene streptopositivo y en el momento del parto, cuando la internan a la mamá, le van a pasar la medicación por el suerito, ¿sí? Para prevenir que el bebé no se contamine. La vamos a invitar a que haga el curso de preparto, que es importantísimo, y de la semana 37 en adelante se pueden solicitar los monitoreos fetales. Decíamos que a partir de las 37 ya era un embarazo de término. El monitoreo fetal me dice la vitalidad del bebé adentro de la panza. Es como si le hiciéramos un electrocardiograma al bebé, ¿sí? Me dice cómo está hoy y aquí y ahora el bebé. Bien, la preparación para la maternidad es importantísimo, como decíamos, porque puede brindar protección y promoción de la salud de la embarazada y puede brindar mucha información y sostén afectivo, sobre todo a estas mamás que es su primer bebé, que tienen muchos miedos, que tienen miedo al dolor, que tienen miedo al parto, tienen miedo a todo lo desconocido. Por eso, a través de los cursos de preparto, cursos de psicoprofilaxis o preparación para la maternidad, suelen tener varios nombres, es un espacio de consulta, es un espacio de contención, es un espacio de ayuda, donde se brinda todo tipo de consejería, donde se hacen ejercicios, donde se ayuda a respirar, donde se le informa a la mamá, se le va contando, ¿sí? De qué manera ella puede tener su parto, cómo van a ser su bebé, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y eso le va a brindar más seguridad y va a estar mucho más preparada para cuando llegue el momento de que nazca el bebé. El rol de enfermería en todos estos controles prenatales, ¿sí? En principio va a ayudará a acompañar junto con el equipo, ¿sí?, de profesionales los cambios que afectan el normal proceso del embarazo, parto y puerperio, así como la atención del recién nacido, sean estos cambios biológicos, psicológicos y sociales. Recuerden una cosa, nosotros veníamos hablando ya inclusive en las clases anteriores de todos estos cambios que producían los cambios biofísicos del embarazo. ¿Qué le pasa a las mamás en cada trimestre con todo esto de los vómitos, las náuseas, los cambios que hay en cuanto a este crecimiento del útero que desplaza los órganos que hay adentro y que empieza a manifestarse molestias en el cuerpo? Bueno, el rol de enfermería es acompañar todos estos cambios, ¿no? Que a lo mejor muchas embarazadas no saben si es normal o no es normal, si es normal tener acidez, es normal vomitar mucho, es normal tener calambres, es normal que me duela la cintura, un montón de situaciones, ¿sí?, o malestares que van ocurriendo. Uno lo que puede hacer es ayudar a mitigar todas estas molestias, informar qué cosa está bien, qué cosa no, qué cosa necesita de otra consulta. El rol de enfermería, en principio, deberá contar con una formación adecuada que le permita reconocer signos de alarma a fin de comunicarlo al equipo de salud. O sea, estar embarazada no es estar enfermo, ¿sí? Ya habíamos dicho que hay todo un proceso biológico de cambios que le ocurren a una embarazada. También hay cambios que tienen que ver desde lo psicológico, desde lo emocional, cambios que tienen que ver con procesos personales que atraviesa a lo mejor en ese embarazo. Y uno tiene que aprender a reconocer, ¿sí?, esto es normal y cuando deja de ser normal. Y para eso tiene que estar formado y saber, no, esto
ya dejó de ser normal. Una mujer, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que entiendan, el tema de los vómitos y náuseas? Si una mujer viene a las 20 semanas y vomita, sigue vomitando como si estuviera en el primer trimestre, yo no puedo decirle, no, pero es normal que vomites en el embarazo. No, es normal vomitar en el primer trimestre. Yo tengo que reconocer que a esa altura del embarazo, si ella sigue vomitando tanto, ya no es normal. Algo está pasando. Entonces, tengo que aprender a reconocer, tengo que estar formada para aprender a reconocer cuando hay un signo de alarma, cuando algo me dice, esto ya dejó de ser normal. Va a establecer, siempre hablando del rol de enfermería, una comunicación efectiva con la embarazada y su familia para facilitar el acercamiento al equipo. Comprendiéndola y orientándola adecuadamente, podrá obtener colaboración y cambios de comportamiento si fueran necesarios, que contribuyan al normal desarrollo del proceso perinatal. Por ejemplo, estos hábitos que a lo mejor algunas embarazadas pueden tener, esto de fumar, ¿sí? O consumir alcohol. Cuando yo creo un espacio de confianza, una empatía, uno puede dar cierta consejería, ¿sí? Puede ayudar a que esos cambios de hábito, al menos por el embarazo, sí los puedan cambiar, ¿sí? Que puedan ayudar a que tenga hábitos más saludables, ¿sí? Que las favorezcan, no solamente a ella, sino sobre todo a su bebé. Va a fomentar el desarrollo de un ambiente cálido, acogedor, que será percibido por la embarazada y la familia. ¿Sí? Se encariñan mucho las embarazadas con la parte de enfermería, porque son quienes las miman, quienes las orientan, quienes siempre tienen mucho más tiempo a veces que los médicos para escucharlas, para estar atento a sus necesidades, a las cosas que les pasan. ¿Sí? Colaborará junto al resto del equipo en la evaluación para la captación de gestantes que no concurren al control prenatal. Esto de si una embarazada fue por primera vez y después dejó de ir. Lo importante es saber qué pasó, por qué no vino más. ¿Qué le pasó que dejó de controlar? ¿Le pasó algo? ¿Se está controlando en otro lugar? Esto de interesarse por el bienestar de esa embarazada. ¿Sí? También brindará consejería en hábitos saludables, alimentación, lactancia materna, métodos anticonceptivos y cuántas cosas más que los enfermeros, las enfermeras pueden aportar y de hecho lo hacen y ayudan siempre a este proceso que atraviesan las mamás con muchos miedos y con muchos temores, y siempre el rol de enfermería es fundamental, acompañando, conteniendo, generando una empatía y dando seguridad y confianza. Así es que bueno, espero que no se hayan dormido y que hayan entendido el tema. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima o nos escuchamos en la próxima clase. Espero que nos veamos pronto. Gracias.